Buenas tardes, mi nombre es Dayana Mendoza Pozos y junto con mi equipo desarrollaremos el tema de el objeto de estudio de las teorías de la psicología para la materia Sistemas de la Psicología con la profesora Rosa Elena del Oso Camargo. El primer tema que abordaremos serán los fundamentos del idealismo y materialismo, primeramente explicando qué es el idealismo, que es una corriente filosófica que sostiene que la realidad o parte de ella está determinada por la mente o la conciencia. En cuanto a su orientación en la psicología, enfatiza la importancia de los procesos mentales internos y subjetivos en la comprensión de la conducta. Sus fundamentos son la primacía de la mente o la conciencia, la realidad es construida por la mente, la importancia de la percepción y la interpretación, la experiencia y la búsqueda de la verdad y la realidad a través del pensamiento. Se sostiene que la mente o la conciencia son primordiales y fundamentales. En el idealismo, la realidad material es en última instancia derivada de la mente o está subordinada a ella. También argumenta que nuestra comprensión del mundo está mediada por la mente y que nuestras experiencias están influidas por nuestras creencias y conceptos. Después dice que la experiencia es una totalidad unificada en la que los aspectos mentales y físicos están intrínsecamente entrelazados. Y por último, tienden a considerar la introspección y la reflexión filosóficas fundamentales para alcanzar una comprensión más profunda de la verdad y la realidad. Después tenemos el materialismo, que también nace como una corriente filosófica en la que la materia es fundamental en la comprensión del mundo. Se centra en que la mente y la conciencia son productos de la actividad del cerebro que a su vez son productos de la materia en el universo. Su orientación en la psicología se basa en la idea de que la mente y el comportamiento humano son procesos físicos y biológicos que son estudiados a través de métodos objetivos y científicos. Sus fundamentos son la primacía de la materia, el reduccionismo, enfoque científico, determinismo y el papel de la evolución en la biología. Este enfoque considera que la realidad se puede estudiar y comprender a través de métodos objetivos y científicos, que la realidad es de naturaleza material o física y que da un gran valor al método científico y a la investigación empírica. También sostiene un punto de vista determinista en el cual todos los eventos y fenómenos tienen causas materiales y pueden ser explicados en términos de esas mismas. Por último, considera que la mente y el comportamiento tienen bases biológicas y evolutivas y pueden ser explicados en términos de procesos físicos, biológicos, filogénicos y ontogénicos. Algunas teorías de orientación idealista son el estructuralismo, funcionalismo, psicoanálisis, gestalt y el humanismo, mientras que otras materialistas son los conductismos clásicos y operantes, el cognitivismo, escuela histórico-cultural y genética. Y a continuación se abordarán esos temas. Hola, buenas tardes, mi nombre es Nicole Roldán Ramírez y yo le voy a hablar acerca sobre los argumentos y fundamentos epistemológicos de las teorías con una orientación idealista. Bueno, como introducción, las orientaciones idealistas han sido muy importantes en la filosofía y en las ciencias humanas. Estas se enfocan en la mente, la conciencia y las ideas sobre el mundo material. Contrariamente al materialismo, el idealismo sostiene que la realidad esencial se encuentra en las ideas y en la mente. En la filosofía clásica el filósofo Platón argumentó que las ideas son verdaderas realidades, mientras que en la modernidad, como los filósofos Kant y Hegel, esperaron más sobre la mente, cómo moldean nuestra percepción del mundo. Bueno, a continuación veremos algunas teorías idealistas, los cuales incluyen el estructuralismo, el funcionalismo, el psicoanálisis, el Gestalt y el humanismo. Y bueno, en el estructuralismo podemos ver que en psicología se centra en descomponer la conciencia en sus elementos básicos mediante la introspección con el objetivo de investigar la estructura de la mente. Sus fundamentos epistemológicos resaltan la identificación y la catalogación de los componentes de la experiencia consciente, el análisis de las relaciones entre estos elementos y un enfoque sincrónico para estudiar la mente en un momento específico. Aunque criticado y superado por otras corrientes, el estructuralismo estableció las bases para el estudio sistemático de la conciencia y la mente humana. En el funcionalismo podemos destacar que en psicología hace énfasis en las funciones adaptativas de los procesos mentales y conductuales.
proporcionando una perspectiva dinámica y práctica sobre la mente humana. Sus fundamentos epistemológicos incluyen el enfoque en el propósito y la utilidad de los procesos mentales, el uso de métodos empíricos, una perspectiva holística que considera al contexto completo de la vida del individuo y la integración de principios evolutivos. En el psicoanálisis podemos destacar que lleva un enfoque en el inconsciente, el determinismo psíquico y técnicas como la asociación libre y la interpretación de los sueños. Ofrece una metodología para explorar sus profundidades en la mente humana. Sus fundamentos epistemológicos incluyen la teoría del desarrollo del psicosocial, lo cual se divide en 5 etapas. En la dinámica de la transferencia y contransferencia y el modelo estructural de la mente, sentando las bases para la comprensión profunda y compleja del comportamiento humano y los procesos mentales. En lo que es la psicología Gestalt, podemos ver que tiene un enfoque en la percepción holística, las leyes de organización perceptual, la distinción de figura-fondo y el aprendizaje. Ofrece una visión integral de cómo experimentamos y comprendemos el mundo. Sus fundamentos nos destacan la primacía del todo sobre todas las partes, la fenomenología y una crítica a las aproximaciones reduccionistas, proporcionando una metodología para explorar la percepción y la experiencia inconsciente de manera completa y organizada. Y finalmente en el humanismo, con su enfoque en una experiencia subjetiva, el potencial humano, el holismo, el libre albedrío y la terapia y la relación con la terapia terapéutica, ofrece una perspectiva centrada en la persona y su capacidad para el crecimiento y la autorrealización. Sus fundamentos epistemológicos destacan la importancia de la experiencia subjetiva y la autoexploración en el presente y la crítica al determinismo, proporcionando una metodología para promover el bienestar y el desarrollo integral de los individuos. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Ivonne Santiago Cruz y yo les voy a hablar sobre los argumentos y fundamentos epistemológicos con orientación materialista. Dentro de esta orientación tenemos al conductismo clásico, que se refiere a la conducta observable, al conductismo operante, que se refiere a las consecuencias del comportamiento, al cognitivo, a los procesos mentales, al histórico-cultural, que se refiere a la interacción social, y la genética, que se refiere a la herencia biológica. Bueno, todas estas teorías adoptan una perspectiva que consideran que la materia es el fundamento primordial de la realidad y que los fenómenos del mundo pueden explicarse a través de las leyes naturales y observaciones empíricas. Se basan en sólidos argumentos y fundamentos epistemológicos que se remontan a las raíces de la filosofía. A continuación vamos a ver estos argumentos y estos fundamentos en cada una de las teorías. Bien, aquí tenemos el conductismo clásico y el conductismo operante. El primero se centra en el comportamiento observable y en las leyes del aprendizaje asociativo, mientras que el segundo considera cómo las consecuencias moldean el comportamiento. Ambas teorías comparten fundamentos epistemológicos basados en el positivismo y en el empirismo, que valoran la observación empírica y la experiencia sensorial como fuentes de conocimientos válidos. Bueno, aquí tenemos dos enfoques significativos también, el enfoque cognitivo y el enfoque histórico-cultural. El primero, el cognitivo, se centra en los procesos mentales internos como la percepción y la memoria. Sugiere que la mente humana opera como un sistema de procesamiento de información, como una computadora. Por otro lado, el enfoque histórico-cultural destaca la influencia de la cultura y de la sociedad en el desarrollo humano. Estos enfoques comparten fundamentos epistemológicos que valoran tanto la razón y la lógica como la observación empírica y la medición objetiva en la búsqueda de conocimiento. Por último tenemos el genético. Este enfoque sostiene que el desarrollo psicológico está influenciado por la interacción entre la herencia genética y el entorno. En este enfoque se destaca la dinámica e interacción entre los factores genéticos y ambientales en la formación del desarrollo humano.
Su fundamento epistemológico es el constructivismo, que subraya la construcción activa del conocimiento a través de la experiencia y la interacción con el entorno. Bueno, a continuación vamos a ver los objetos de estudio de cada una de estas teorías, tanto como orientación idealista como orientación materialista. Gracias. Objeto de estudio de las teorías psicológicas. Imaginemos que la mente humana es como un gran rompecabezas. Cada escuela de psicología es una pieza diferente, con su propia forma de ver el mundo y de intentar resolver el gran misterio. Exploremos el objeto de estudio de cada una de ellas. Teorías de orientación idealista. Los primeros en llegar a la escena fueron los estructuralistas, como Wilhelm Wundt. Ellos concebían la mente como una gran máquina y buscaban fragmentarla, estudiar cada una de las piezas de esa gran máquina. Se preguntaban de qué están hechos los pensamientos, las emociones y las sensaciones. Después llegaron los funcionalistas como William James, y ellos no estaban tan interesados en las partes de la mente, sino en un todo, sino en cómo funciona y qué propósito tiene. Se preguntaban cómo nos ayuda la mente a adaptarnos y a sobrevivir en el mundo que nos rodea. Más tarde, los gestaltistas como Max Weber se dieron cuenta de que la mente no es la suma de sus partes. Para ellos, la mente era como un todo organizado donde las cosas tienen sentido en relación a los demás. Se preguntaban cómo percibimos el mundo como un todo coherente en lugar de la suma de sus piezas aisladas. Los humanistas como Carl Rogers y Abraham Maslow tuvieron un enfoque mucho más positivo. Ellos estudiaron y se centraban en el potencial humano y en la capacidad de las personas de autorrealizarse. Se hacían preguntas como ¿cómo el ser humano puede motivarse a ser una mejor persona o cómo podemos alcanzar nuestro máximo potencial? Por último, en las teorías de orientación idealista, el psicoanálisis. El psicoanálisis encabezado por Sigmund Freud exploró el inconsciente de nuestra mente. Freud creía que nuestros deseos y conflictos están reprimidos e influyen en nuestro comportamiento. Se preguntaba cómo afectan nuestras experiencias tempranas, nuestras experiencias en la infancia, a nuestra personalidad y comportamiento en la vida adulta. Teorías de orientación materialista. Los conductistas como Ivan Pavlov y John B. Watson se centraron en la relación entre estímulos y refuerzos. Creían que todo comportamiento se aprende a través de la asociación y el refuerzo. Se preguntaban cómo aprendemos a comportarnos de la manera en que lo hacemos. Después, Skinner toma las ideas principales del conductismo clásico y las lleva un poco más allá. Se centra en cómo las consecuencias de nuestras acciones influyen en la probabilidad de que volvamos a repetirlas. Se preguntaba cómo podemos modificar el comportamiento a través o mediante el uso de refuerzos y castigos, recompensas y castigos. Después, los cognitivistas, principalmente Jean Piaget y Albert Bandura, se interesaron en los procesos mentales que intervienen en el comportamiento, como la percepción, el lenguaje, la atención, la memoria y el pensamiento. Ellos se preguntaban cómo pensamos, aprendemos y recordamos información, cómo influyen nuestros pensamientos en nuestras emociones y acciones, los procesos de asimilación y acomodación. Después, la escuela histórico-cultural, fundada por Lev Vygotsky, se centra y destaca la importancia de la cultura y la interacción social en el desarrollo cognitivo. Se pregunta cómo es que influye la sociedad y la cultura en la que nos desarrollamos a la forma en la que pensamos y aprendemos. Y por último, la escuela histórico-genética, centrada fundamentalmente en el trabajo de Alexander Luria, se centra en la relación entre el cerebro y la mente. Se pregunta cómo funciona el cerebro y cómo influye en nuestros pensamientos, emociones y comportamiento. Como conclusión, tenemos que el idealismo y materialismo, a pesar de haber nacido como corrientes filosóficas, han contribuido a diversas disciplinas, incluyendo la de la ciencia y la cultura en general.
Su influencia en la psicología han permitido el desarrollo de diversas corrientes con orientación y fundamentos en estas corrientes filosóficas que ha permitido un gran desarrollo sobre el objeto de estudio de la psicología a través de las diferentes perspectivas y objetos de estudio de cada una. Conclusión, llegamos a que las orientaciones idealistas han sido profundamente ayudado a la comprensión de la mente y la experiencia humana. Al centrarse en las teorías que anteriormente vimos, nos proporcionan un marco valioso para explorar la complejidad de la percepción, el comportamiento y el potencial humano. Sus fundamentos promueven el estudio de la mente como un todo integrado y enfatizando el potencial humano y la autorrealización. Su enfoque en la experiencia subjetiva y la capacidad innata de crecimiento subraya la importancia de considerar la mente y la conciencia como elementos fundamentales de la comprensión de la realidad y así contribuir a un desarrollo en la psicología y en las ciencias humanas. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias. Cada uno de los enfoques de orientación materialista que se han revisado ofrece una perspectiva sobre cómo entender y explicar el comportamiento humano y el desarrollo psicológico. Desde el énfasis en el comportamiento observable hasta la interacción entre la genética y el entorno. Se ha aprendido cómo diferentes teorías y enfoques epistemológicos han contribuido a la comprensión de la mente y el comportamiento. Cada teoría psicológica se enfoca en un aspecto diferente de la mente y el comportamiento humano. Algunas se centran en la estructura de la mente, otras en sus funciones, en la percepción, en la experiencia subjetiva, en el inconsciente, en el aprendizaje, en los procesos mentales internos o en el desarrollo cognitivo y social. Como conclusión, adentrarse en los diversos enfoques y escuelas psicológicas es un viaje fascinante que nos acerca a la comprensión de la mente humana en toda su complejidad. Este conocimiento nos permite no solo comprender mejor a los demás, sino también a nosotros mismos. Muchas gracias.